Jorge Rosas. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por Nadie sabe qué puede pasar, la situación es muy compleja, desde luego de repente todo parece un poco ambiguo y muy incierto. Pero el entorno no es nada más volátil, incierto, complejo y ambiguo, resulta que el entorno también, además de todo esto, es peligroso, ¿verdad? Es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo y peligroso, donde claramente la emoción que ha predominado durante los últimos 12, 13 meses es el miedo. Enfrentan las mujeres, que acaba de conmemorar el Día Internacional de la Mujer esta misma semana y que claramente claman por dejar de vivir sin miedo. Y es que este entorno, que resulta a veces tan complicado, pues genera este tipo de sensaciones en el ser humano. Tanto la pandemia, la violencia, la inseguridad, la crisis económica, genera ciertamente algo de miedo. Y tratando de entender un poco más sobre el tema de los miedos y cuáles son los mayores miedos del ser humano, encontramos a una doctora, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella se dio a la tarea de estudiar el tema de los miedos del ser humano y formuló dos grandes preguntas. ¿Cuáles son los mayores miedos del ser humano y de qué se arrepiente la gente antes de morir? ¿Cuáles piensan ustedes que son los mayores miedos del ser humano? ¿Cuáles dirían ustedes que son esos mayores miedos? Pues miren, resulta ser que los mayores miedos del ser humano, de acuerdo a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, son tres: el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso y el miedo al juicio social. El miedo a la muerte ni siquiera figura en los primeros tres. Estos tres están presentes en este contexto de la pandemia y la crisis económica. No sabemos qué va a pasar, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a fracasar y desde luego tenemos miedo a ser juzgados o criticados por no haber logrado nuestros objetivos. Entonces, estos tres miedos están presentes. Y en este entorno tan complicado, se buscaron héroes. Héroes que salieran al campo de batalla, desde luego a enfrentar esta crisis económica tan complicada, tan compleja, a veces tan difícil, y en ese entorno, precisamente en ese entorno y en ese contexto, salieron no nada más los héroes, sino también heroínas a las calles en defensa de vivir sin miedo, porque al final de eso se trata absolutamente todo. La mujer ha cobrado un rol protagónico en este último milenio, sin duda alguna. De hecho, no sé si han notado, pero ya se acabaron en las películas de Disney la imagen de la princesa tradicional. Esa foto que ven ahí es cuando yo trabajé para Disney, para ESPN, hablando de un programa que se llamaba Dirty Princess, o la princesa que se ensucia. Es decir, ya no tenemos una imagen de la princesa tradicional a la cual rescataba el príncipe. Si se fijan, el paradigma cambió de quiero casarme con un millonario, o como era en la época de nuestros abuelos, a quiero ser millonaria, ¿no? Y ese paradigma es un paradigma que hoy impera y que desde luego ha hecho que muchas mujeres como ustedes y como personas muy cercanas, en mi caso, a mí, en el caso, por ejemplo, de mi madre, les cuento y les platico que cuando ella se hizo cargo de nosotros, de mi hermana y de mí, en algún punto ella entró a trabajar y empezó a hacer algunas cosas para tratar de generar algunos ingresos, entró a trabajar de un lugar a otro y no lograba dar el do de pecho buscando generar un sustento familiar, hasta que les platico, y de hecho esto tiene una conexión muy grande de por qué emocionalmente me da tanto gusto poder pues casi, no sé, puede haber sido hace unos 18 años, puede ser, más o menos, 16, 18 años. Quizá un poquito más, y bueno, pues fue una manera en la que ella dijo, ya basta de generar esta dependencia económica, yo quiero salir a valerme por mí misma y quiero generar ese ingreso para poder mantener y estudiar y hacer que mis hijos estudien, se gradúen y se titulen y sigan adelante en su carrera profesional. Entonces, cambió el paradigma, cambió el entorno, cambió el mundo, y esto es el lugar en el que estamos parados. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es la salida? ¿Cómo enfrentar estos miedos? ¿Cómo salir adelante? ¿Y cómo es que
nos ocurre hablar de un tema de felicidad en un entorno tan complejo? Y ATACO, en el muy buen sentido de la palabra, es un acrónimo que tiene que ver con algunos elementos de los cuales hablaremos el día de hoy. Aceptación, tenacidad, adaptabilidad, compasión y optimismo. Ya hablaremos un poquito a detalle de cada uno de ellos. Hablemos del tema de aceptación primero, ¿no? Es uno de los elementos esenciales para poder estar contento y para poder estar feliz en lo que hagas. Tienes que aceptar la realidad tal cual es. Dicen por ahí que el gap entre la felicidad y la infelicidad es la expectativa que tú tienes de algo que no se cumple. Cuando tú esperas algo y ese algo no llega y entonces se queda corta la expectativa contra la realidad, eres infeliz. Cuando por el contrario esperas algo o no esperas nada y simplemente aceptas las situaciones que te va presentando la vida, en esa medida puedes alcanzar esa felicidad y esos niveles altos de aceptación. Decía por ahí mi abuela que todo lo que hagas en la vida te va a traer cosas buenas y cosas malas. Pues ya disfruta las buenas, ¿verdad? De eso se trata la aceptación. Aceptar que no todo va a salir perfecto, que no todo va a estar increíble, que va a haber cosas que no te van a gustar, pero en la medida que aceptes que ese es parte de un todo y aprendas a disfrutar un poquito de eso, en esa gran medida podrás dar el siguiente paso. Y hablando un poco del tema de aceptación, me encontré precisamente a este autor del cual les hablaba, el señor Tal Ben-Shahar. Él tiene un libro que habla precisamente de que hay en este mundo dos clases de personas y quiero aclarar que de ninguna manera son los fifís ni los chairos, ¿ok? Son dos clases de personas, los perfeccionistas y los optimalistas. ¿Quién es ese perfeccionista? Bueno, el que quiere que todo le salga perfecto, o blanco o negro, o 10 o nada, o todo o a volar, ¿verdad? Estos perfeccionistas en las crisis sufren un montón, sufren muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué sufren? Pues porque no se completa la perfección o aquello perfecto que anhelan, ¿no? Es la típica persona que dice, yo quiero que mi pareja tenga esto, híjole, faltaron dos cosas, no puedo ser feliz con ella. Sufren mucho porque nadie cumple todos los requerimientos en el checklist o en la lista de peticiones o en la lista de deseos de alguien. Siempre hay algo que no es perfecto, ¿ok? Hay otra clase de personas que son los optimalistas precisamente, que dice Tal Ben-Shahar, ellos son los que alcanzan niveles muy altos circunstancias sea el óptimo, no perfecto, óptimo, ¿de acuerdo? Óptimo al más alto nivel, lo mejor que se pueda dentro de las circunstancias, entendiendo que en el mundo y en las cosas y en las decisiones que uno toma, hay cosas que salen bien y hay cosas que no salen bien, aceptan las que no salen bien y disfrutan las que sí salen bien. Hablando un poquito más de este tema, recuerdo un amigo mío golfista. Este señor de repente me platicó que él era adicto al golf y que era muy malo para jugar golf, pero que era adicto al golf. Le dije, oye, ¿qué te hizo ser adicto al golf? Y me contó que pues él salía al campo y que pues no siempre le pegaba bien, en ocasiones le pegaba chueco, en otras le pegaba al pasto, ¿no? No era muy bueno, me dijo, pero había un solo golpe del día, Jorge, había uno que yo daba que ¡fum! La volaba del donde yo estaba hasta donde yo quería y me quedaba admirado viendo mi golpe diciendo, ay, valió la pena haber venido. Y entonces le platicaba de ese golpe a sus amigos cuando terminaban de jugar y luego a su familia cuando llegaba a su casa. Y ese golpe, me decía, es el que me hacía regresar la siguiente semana a volver a jugar golf. De hecho, ese único golpe bueno del día es el que me hizo adicto al golf, me dijo mi amigo. Y la verdad me quedé pensando y dije, ¿por qué no se puede ver así la vida? ¿Por qué no en la noche antes de dormir agradecemos nuestro único golpe bueno del día? Y disfrutamos aquello que pasó maravilloso, aquella plática con nuestra pareja en un muelle, aquella ver a jugar a nuestros hijos, aquel libro que terminaste y que te dejó reflexionando, aquel webinar maravilloso que pudiste observar. ¿Por qué no, en lugar de estar pensando en todo lo malo que pasó en el día, aceptamos que eso malo está y simplemente agradecemos nuestro único golpe bueno del día? Quizá, si así lo hiciéramos, nos pasaría como nuestro amigo el golfista y seríamos adictos a la vida, ¿verdad? Pues bien, el primer elemento de ATACO, para ser feliz, ATACO, es la aceptación. Ahora hablemos del siguiente elemento, que es la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad?
Bueno, la tenacidad es muy fácil. Es recuperarte de las decepciones, después de fallar, volver a intentar, perseverar en la incertidumbre. Perseverar cuando hay certidumbre no es tan complicado como perseverar en la incertidumbre y administrar tu mentalidad. Cuando tú perseveras en la incertidumbre y vas administrando tu mentalidad, hablas de que tienes el valor de la tenacidad, ¿de acuerdo? Hablando un poco sobre este tema, recuerdo que mi abuelo me platicaba de un beisbolista que se llama Babe Ruth. El señor Babe Ruth platicaba que cuando llegó al cuadrangular número 1000, al home run número 1000, lo entrevistaron y le preguntaron ¿cómo logró 1000 cuadrangulares? Y él dijo, es que es muy fácil. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Voy a todas. Voy a todas. Porque yo no sé si esa que estoy dejando pasar era o no la del cuadrangular. Y no me quedo con la duda. Y no me han ponchado 1000 veces. Me han ponchado 7000 veces. 7000. Eso, esa tenacidad de ir a todas, es lo que me ha... La pregunta es, ¿qué quieres hacer en el 2021? Tienes la oportunidad de ir a todas. ¿Qué es ir a todas? Porque la tenacidad en términos de felicidad a veces también es necesaria. O sea, a veces aquello que anhelas cuesta trabajo. Decía una frase que me encanta, la cueva a la que tanto miedo temes es donde yace el tesoro que anhelas. Pero entrar a esa cueva demanda tenacidad, demanda perseverar en la incertidumbre, demanda administrar tu mentalidad, controlar ese miedo que tienes de entrar ahí. ¿Cuál es esa cueva para ti? ¿Una nueva relación? ¿Emprender un negocio más grande? ¿Contratar a un equipo abajo? O sea, ¿cuál es esa cueva a la que tanto miedo tienes de entrar? Yo sé que hoy en día ustedes están en una labor de emprendimiento fenomenal. Y que si de algo podemos sentirnos orgullosos de las personas que están en Mary Kay es sin duda alguna, de la gran tenacidad que demuestran todos los días. Pero muchas veces en un entorno tan complicado como el que estamos ahorita, ser feliz demanda muchísima tenacidad, demanda muchísimo compromiso, demanda muchísima consistencia, aún en un entorno tan incierto. El segundo elemento entonces, amigas y amigos, es la tenacidad. El tercer elemento que les traigo el día de hoy del ataco es la adaptabilidad, ¿de acuerdo? Ya hablamos de aceptación, ya hablamos de tenacidad, ahora hablamos de adaptabilidad. Y aquí también podemos distinguir dos clases de personas, los que tienen mentalidad fija y los que tienen mentalidad de crecimiento. La gente que tiene mentalidad fija es la gente que dice, no, yo solamente soy feliz siendo contador y yo nací siendo contador y me voy a morir siendo contador y lo único que sé hacer son contabilidades. Esa gente con mentalidad fija es muy infeliz también, porque cuando resulta que hay cosas que se dan que no esperaban, no saben cómo reaccionar y se quedan atrapados en la frustración de que aquello que los hacía felices ya no está. Es la típica persona que dice, es que yo solo era feliz con él o con ella, o en esta ciudad, o en este país, o en este pueblo, o en esta empresa, o en este trabajo, o en esta actividad. Y cuando me mueven de ahí, entonces ya todo se desbarata porque tengo una mentalidad fija, ¿de acuerdo? Esa gente no le va muy bien en temas de felicidad. La gente que le va un poco mejor en temas de felicidad es la gente que tiene mentalidad de crecimiento, que todos los días aprende algo nuevo, que conoce personas distintas, que lee un artículo en la mañana, que ve un webinar por la tarde, que platica con un amigo que no veía hace tiempo. Esta gente desarrolla algo que se llama multipotencialidad. La multipotencialidad es este atributo que tienes de utilizar muchas herramientas. Imagínate este contador, pero con mentalidad de crecimiento, que ya se había metido a estudiar un curso online, que ya estaba estudiando marketing digital, que ya había aprendido cómo manejar Zoom o alguna otra de las plataformas y que ante la crisis, en lugar de amargarse por haber perdido su trabajo en el que era feliz, dice, pues ni hablar, me adapto, adaptabilidad, ¿no? Y voy a lanzar un curso de finanzas para no financieros en línea que lo voy a vender a través de las redes sociales. ¿Qué hizo? Desarrolló multipotencialidad, ¿de acuerdo? Y eso le va a impedir quedarse atrapado en híjole, es que yo en este trabajo era donde era feliz y todo lo demás no me gusta, ¿de acuerdo? Ese es el tercer elemento, la adaptabilidad. Vamos al cuarto. El cuarto elemento es la compasión.
La compasión, Jorge. ¿La compasión con quién? La compasión contigo mismo. El no ser tan duro contigo mismo. El perdonarte en ocasiones cuando las cosas no salen como tú esperabas. El darte un poquito de chance, quererte tantito. Oye, cuando te terminaste con tu pareja, el estar viendo todos los días en el celular su foto ahí, viéndola ahí llorando, ¿eso te daña o te ayuda? Te daña, ¿cierto? Ver todos los días los muertos del coronavirus, ¿te daña o te ayuda? Te daña. Ser compasivo contigo mismo implica acercarte a aquello que te ayuda y alejarte de aquello que te daña. Tan sencillo como eso. Alejarte de aquello que te daña y acercarte a aquello que te ayuda. De eso se trata al final de cuentas. Entonces, el siguiente elemento, como acabamos de mencionar, es precisamente la compasión. Y vamos al último de los elementos. El último elemento es precisamente el optimismo, la O de optimismo. Y cuando hablamos de optimismo, ¿a qué referirnos? De que también aquí hay dos clases de personas, los energizers y los drainers, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son los energizers y quiénes son los drainers, también conocidos como los chupasangre? ¿Quiénes son ellos? Bueno, los energizers son aquellas personas cargadas de energía que constantemente ven el mundo de una manera positiva, ¿ok? Los drainers o chupasangre son, por el contrario, aquellas personas que consistentemente están viendo cómo le succionan la energía a alguien más, ¿de acuerdo? Tú conoces a los chupasangre. Siempre hay uno en cada familia. Yo creo que dos en la mía, pero siempre están ahí presentes, esperando a que llegue el energizer. Desde que lo ven llegar, que llega muy emocionado y muy contento, se le quedan viendo y dicen, ay, mira, ahí viene bien contento, ahorita me lo friego. Y ¡ca! ¿no? Se le prensan del cuello y le empiezan a decir todo lo malo y no sé qué. Y esta persona que venía muy contenta, pues ya le chuparon completamente la energía. Los energizers son optimistas, por naturaleza. Un energizer lo que busca en todo momento es buscar cómo sí solucionar las cosas. Es un optimista porque optimiza sus recursos. Eso es un optimista, una persona que optimiza sus recursos, que con lo que tiene hace maravillas, ¿de acuerdo? Y ahí hay una gran diferencia. Un energizer le encanta estar con otro energizer porque de alguna manera retrocargan su energía recíprocamente. En alguna ocasión, un energizer me dijo, oye Jorge, yo soy energizer, pero se me baja la pila, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, mira, es muy fácil, es como cuando no tienes Wi-Fi. Acércate donde hay, ¿de acuerdo? Carga tu energía con otro energizer. ¿Quién es esa persona en tu vida? ¿Quién es tu energizer favorito? ¿Tu hija, tu hijo, tu papá, tu mamá? ¿Quién es esa persona con la que cargas la energía cada vez que te sientes bajoneado? ¿Quién es esa persona? En mi caso muy particular, pues puede ser, o era en su momento, pues mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Hoy es mi pareja, ¿no? Pero ¿quién es esa persona con la que te cargas completamente de energía? ¿Ocupado? Márcale, haz una videoconferencia con él o con ella. ¿Quién es esa persona en tu vida? Pues bien, ya hablamos de quiénes son los energizers, ya hablamos de quiénes son los chupasangre y ya hablamos ahora del tema de la felicidad. Porque este es el tema central de la plática, cómo hacer que nada detenga tu felicidad. Déjenme contarles algo. Ha ido cambiando muchísimo el tema de la felicidad a nivel empresarial, a nivel corporativo, muchísimo. La generación Baby Boomer y la generación X, a la cual pertenezca todavía un servidor, creíamos que íbamos a ser felices el día que fuéramos exitosos. O sea, yo voy a ser feliz el día que sea socio, voy a ser feliz el día que sea director, voy a ser feliz el día que consiga una promoción, voy a ser feliz el día que tenga independencia financiera. Lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones es que lo ven exactamente al revés. Ellos dicen, yo voy a ser feliz si lo que hago hoy, o sea, voy a ser exitoso si lo que hago hoy me hace feliz.
¿Entienden la gran diferencia? Anteponen la felicidad al éxito. Los baby boomers y la generación X creíamos que podíamos estar en un lugar 10 años que no nos gustara con tal de alcanzar ese éxito para después tener derecho a ser feliz. Las nuevas generaciones dicen, no, yo quiero ser feliz hoy. Y si estoy en un lugar donde no me hace feliz, me voy. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia y ese es el gran cambio de paradigma, anteponer la felicidad al éxito. Pues bien, hablando en temas de felicidad y hablando de qué genera felicidad, hay 3 grandes cosas en la vida. El placer, la pasión y el propósito. El placer genera felicidad. Un chocolate genera felicidad. Una buena fiesta genera felicidad. Pero ¿cuál es el problema de la felicidad generada por el placer? Que todas esas cosas de placer duran poco. Algunas más poco que otras, ¿verdad? Pero duran poco y entonces las tienes que repetir varias veces para volverte a proferir esos mismos niveles de felicidad. Lo que pasa es que entre una y otra hay una cosa que se llama cruda moral y te das cuenta que no estás feliz porque en esos momentos no se siente bien, ¿de acuerdo? Por eso lo tienes que repetir, por eso se generan las adicciones, ¿de acuerdo? Las redes sociales son microdosis de placer. De sí le importa a la gente, sí le importa a la gente, sí le importa a la gente. Aunque tú sientas que en el fondo no le importas a nadie, el verte en redes sociales con algún like automáticamente te hace sentir que tú le importas a la gente y son microdosis de placer. En el ego se siente rico, pero no es necesariamente tu condición real. El segundo elemento que genera felicidad es la pasión por lo que haces. Entregarte una actividad que te encanta, que te fascina. ¿Te ha pasado en Mary Kay que te dan las 9, 10 de la noche y dices, ¿a qué hora pasó el día tan rápido? ¿Verdad que sí? Cuando estás en una actividad que te apasiona brutalmente, eso ya no se vuelve una cosa que te genera mayor pena ni mucho menos, porque estás haciendo algo que te apasiona, ¿de acuerdo? Esa felicidad dura más en el tiempo, es más sostenible en el de la emoción cada vez que lo haces, ¿de acuerdo? Ese propósito genera los mayores niveles de felicidad y es el que es más sostenible en el tiempo. Déjenme les digo algo. Millennials y centennials buscan de alguna manera en el aquí y en el ahora disfrutar las cosas que profieren placer. Los baby boomers, sobre todo los baby boomers, buscan generar un legado, trabajar más por su propósito, igual que la generación X. Pero a todos, absolutamente a todos, nos encanta hacer algo que nos apasiona, ¿cierto o no? ¿Qué tienes que hacer para generar felicidad? Trabajar en las 3 cosas. No es que el placer sea malo. El problema es que si solo te guía el placer, entonces sí es malo. Pero si tienes una vida en la que buscas actividades placenteras, viajes, lugares, comidas, estar con amigos, reírte, diversión, pero lo acompañas de algo que te apasione y trabajas para tener un propósito en la vida, trabajas en estos 3 aspectos y cubres los 3, en esa medida tus niveles de felicidad son mucho mayores. Hablando de la ciencia de la felicidad, amigas y amigos, déjenme contarles que el placer genera endorfinas. La pasión genera dopamina. Por eso cuando estás enamorada de alguien, haces tanta idiotez, ¿verdad? Porque estás dopada, ¿no es cierto? La verdad es que no es por eso. Pero cuando estás apasionado, estás dopado, así funciona, ¿ok? Y el propósito superior genera oxitocina y serotonina cuando alcanzas niveles de confianza muy altos o un gran logro, ¿de acuerdo? La ciencia de la felicidad indica que si tú trabajas en placer, pasión y propósito, estarás segregando sustancias de tu química cerebral que te mantienen feliz. Por eso la felicidad es una ciencia, porque está anclada en temas de neurotransmisores a nivel físico, a nivel biológico, que lo que hacen es segregar sustancias que te hacen sentir feliz, ¿de acuerdo? Así es como funciona precisamente el tema. Pues bien, hablando desde la perspectiva más a nivel profesional, porque esto es a nivel general, hablándolo a nivel profesional, lo que te hace sentir mejor en alguna actividad, cualquiera que hagas, es estos 3 elementos. Pon atención, lo explica el libro de Delivering Happiness, empresa en la que yo soy CEO para México, y dice que en cualquier actividad que hagas, si tú quieres que el equipo que esté contigo esté contento, esté feliz, le tienes que dar 3 cosas. Sentido de control, sentido de progreso y conectividad.
Sentido de control, sentido de progreso y conectividad. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Sentido de control, sentido de progreso y conectividad. El sentido de progreso. ¿Qué es el sentido de progreso? Bueno, el sentido de progreso es esta sensación de que aquello que estamos haciendo nos va a hacer tener una mejor calidad de vida o una mejor condición en el futuro. Cuando en una actividad tú sientes que vas avanzando para más, te sientes muy feliz en esa actividad. Cuando sientes que esa actividad nada más te está llevando al hoyo, ya no estás nada feliz en esa actividad, ¿de acuerdo? Ese sentido de progreso, de que vas avanzando, es lo que genera en gran medida la felicidad. El otro de los elementos muy interesantes es la conectividad. Vamos a hablar un poco también del tema de conectividad. Y aquí en la conectividad hay un personaje muy interesante que cuando llega te pregunta casi siempre, ¿te acuerdas? Seguramente lo ubicaste antes de que fueras empresaria en Mary Kay, que tuvieras tu propio negocio. Cuando si te tocó llegar a trabajar en una empresa convencional, seguramente te topaste con este personaje. Sin hacer amigos. Cuando tú te dedicas a una actividad profesional, ¿lo haces esperando no hacerte amigo de nadie? Déjenme decirles algo. De acuerdo a la ciencia de la felicidad, el tener amigos en tu actividad profesional te hace ser más feliz, pero también más productivo. ¿Cuántas de ustedes, levanten la mano virtualmente desde donde estén, han sacado adelante un proyecto gracias a la ayuda de una amiga o de un amigo? Seguramente todos ustedes. El ser una persona que conecta y que tiene conectividad te hace ser más feliz, pero además también te hace ser más productivo, ¿de acuerdo? Tan importante es el tema de la amistad que Harvard ya publicó una fórmula de la amistad. Pongan atención. La fórmula de la amistad de Harvard es la siguiente. Aquí la tienen. 1, 2, 3. ¿Ya la vieron? Perfecto. Siguiente tema. Me siento. Se las explico. Amistad es igual a proximidad más frecuencia con la que ves a esa persona de la cual estás cerca, con la que convives, pues, frecuentemente, y que tienes similitudes con esa persona. La secreta, ¿saben cuál es? Pues precisamente esa S de los secretos. Cuando una persona te cuenta un secreto, ya es tu carnal. Ya es tu super amigo, tu super amiga, ¿a poco no? Mientras no te cuentas secretos, es un cuatito, es una cuatita, una amigucha, un amigoche, pero no es tu amigo. Una persona cuando te cuenta sus secretos, ya es tu amigo, ¿de acuerdo? Proximidad, frecuencia y similitudes por secretos igual a amistad. ¿Quieres generar mayores niveles de amistad con las personas? Acércate más, sé consistente con la frecuencia con la que los ves y trata de encontrar conexiones y puntos en común. Y en la medida que logres generar ese espacio de confianza para poder contar cosas que son muy tuyas, muy propias, estarás generando amistad. Esa es la fórmula de la amistad. Pues bien, ahora nos falta hablar del sentido de control. Ya hablamos del sentido de progreso, ya hablamos de la conectividad. Nos falta hablar del sentido de control. ¿Qué es el sentido de control? El sentido de control es algo que yo creo que me parece muy interesante a nivel de género. Me encanta cómo una mujer cuando emprende da una sensación de seguridad muy grande a sus equipos. Es algo que a mí me tocó ver, me tocó vivir toda mi vida. Pero esa sensación de todo va a estar bien, las cosas van a funcionar, estar en control de una misma, gobernándose a una y a uno mismo, se vuelven fundamentales. ¿Cómo inspiran las mujeres a su equipo ante la incertidumbre? ¿Cómo deberían de inspirar las mujeres a su equipo en la incertidumbre? Déjenme decirles, sentido de control es igual a confianza, ¿ok? El darle confianza a las personas de que todo va a salir bien. ¿Cómo lo haces cuando estás en un entorno tan incierto? ¿Estás de acuerdo que cuando no tienes confianza, cuando no tienes el control de las cosas, es muy difícil ser feliz, ¿cierto? Pero cuando te sientes en control y cuando dices esto va a funcionar, ya lo tengo bajo control y es cosa de perseverar y ser tenaz y las cosas van a funcionar, en ese momento empiezas a mejorar tus niveles de felicidad. La confianza se construye. La confianza no es algo que venga dada. Ahora, ¿cómo generar esa confianza? Esa es la pregunta. ¿Cómo generamos esa confianza? Y la clave para generar esa confianza, amigas y amigos, es ser un líder que inspira y brinda seguridad.
estas dos cosas, que inspira por un lado y brinda seguridad por el otro. Hay dos grandes generadores de confianza, dos, la protección y la inspiración. La protección y la inspiración. Y les voy a pedir que hagamos un ejercicio. ¿Recuerdan la primera vez que fueron a la Casa de los Sustos? ¿Hace cuántos años habrá sido? ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas cuando fuiste por primera vez? Seguramente ibas con tu mamá o con tu papá cuando tenías 8, 9, 10 años, muy probablemente, ¿verdad? Y en ese momento, cuando ibas a entrar a la Casa del Terror, tu mamá o tu papá o con el adulto con el que fueras, seguramente te dijo algo muy similar a esto. Te abrazó y te dijo, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy aquí, no te va a pasar nada, pero sigue avanzando. Protección e inspiración. Nuestra mente siempre buscará amenazas. Es normal que sintamos que las cosas no van a salir bien. El poder dos elementos clave para generar confianza. Porque es clave cuidar a tu gente, pero también es muy bueno retar a tu gente. Lo que le quita el miedo a las personas y que les permite ser feliz es precisamente la acción. ¿De acuerdo? La acción. ¿Se acuerdan la frase? Aquella cueva a la que tanto temes, quizá es donde yace aquello que tanto anhelas. La única manera de romper ese miedo es entrar a la cueva, es entrar en acción. ¿De acuerdo? El miedo se alimenta del tiempo. Mientras más tiempo deja que pase para entrar a esa cueva, más miedo te da la cueva. Simplemente entra. Me acuerdo en una conferencia que di con Juan Manuel Márquez, un boxeador que peleó contra Manny Pacquiao, no sé si se acuerdan, ese filipino muy bueno para los golpes. Y le pregunté a Juan Manuel, le dije, oye Juan Manuel, ¿no te da miedo la noche anterior cuando sabes que vas a pelear con Manny Pacquiao? Dijo, claro que me da miedo. Le dije, ¿cómo te quitas el miedo? No, pues me lo quito con el primer golpe que me acomodan, ¿verdad? La acción mata tus miedos. La acción mata tus miedos. Por eso retar a la gente, retar a tu equipo, retar a las personas para que intenten entrar a esa cueva a la que tanto temen es fundamental para que rompan el miedo. ¿De acuerdo? Necesitas crear seguridad psicológica en las personas para lograrlo. Es conectar con otros para que no gane el miedo. ¿De acuerdo? La herramienta es la empatía. Es tener prendido un radar de emociones todo el tiempo para detectar cómo está la gente alrededor tuyo. Yo sé que en tu nivel de empresaria en el que estás ahora en Mary Kay te toca inspirar a mucha gente. Te toca proteger a mucha gente, te toca ver cómo están las personas que están, desde luego, alrededor tuyo, desde luego. Pero también te toca retarlas, también te toca impulsarlas a la acción. Un gran líder hace dos cosas, da el norte e impulsa la acción al equipo. Así es como funciona. Pero en una coyuntura en la que lo que prima es el miedo, hay que tener prendido un radar emocional para atender a aquellas personas que no la están pasando bien. Hasta aquí el tema del sentido de control, sentido de progreso y conectividad. Ya hablamos de ataco, ya hablamos de estos tres elementos, ¿se acuerdan del ataco? Aceptación, tenacidad, adaptabilidad, compasión y optimismo, y tres herramientas más a nivel profesional, sentido de control, sentido de progreso y conectividad. Ahí lo tienes, para nivel personal el ataco y para el nivel profesional sentido de control, sentido de progreso y conectividad. Ahora, ya lo entendí, Jorge, muy bien, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué crees? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo que dejar de hacer? Es como cuando quieres bajar de peso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer ejercicio? Sí, pero antes tienes que dejar de ver Netflix hasta las 2 de la mañana, porque si no, no te levantas. La pregunta es, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Pregúntate tú, si no estoy contento, fíjate, hay una frase que dice, si no estás contento con lo que vives, piensa en que te estás mintiendo. ¿En qué te estás mintiendo? ¿Qué tienes que dejar de hacer que vienes haciendo? Esa es la gran pregunta. Déjenme decirles que el éxito de ayer, amigas y amigos, no les garantiza el éxito de mañana, ¿eh? Que esa zona de confort o esa zona cómoda en la que estaban solamente va a llegar a una zona deseada
Y esta imagen creo que lo que logres reinventarte. ¿De acuerdo? Pues bien, los cambios, amigas y amigos, son como cruzar un abismo. Dan miedo. A veces los sientes muy lejanos. Levánteme la mano virtualmente si alguna de ustedes ha pasado por un divorcio. Despedido. Si algunos de ustedes han quebrado una empresa. Cruzar se ve tan difícil en ocasiones, tan duro, tan complicado, lo ves tan lejos de cómo voy a salir de esta, cómo voy a cruzar esto, cómo voy a independizar, cómo voy a abrir mi negocio, cómo me voy a divorciar, cómo voy a hacer esto, cómo voy a reinventar. Lo ves como cruzar el cañón del Colorado. Pero déjenme decirles algo. Tú ya pasaste por donde asustan. ¿Cuántas de ustedes son mejores hoy gracias a eso malo que les pasó hace algunos años? Hagan un zoom out y volteen a ver su vida y piensen cómo todas esas cosas que te dolieron tanto y que te costaron tanto trabajo te tienen hoy donde estás en Mary Kay. ¿Cierto? Pero todo mundo pasamos por este proceso, por cruzar el abismo. ¿Cuál es el proceso? Primero, la negación. Primero lo niego. Imagínate en el divorcio. No, pues si mi gordito no está tan mal, no me pega diario. Oye, ¿cómo que no te pega? O sea, no te debería pegar. ¿De acuerdo? Primero lo niegas. Después te enoja salir de ahí, que no te gusta eso que estás viviendo. ¡Pum! Es un golpazo así, ¡paz! Un batazo en la cabeza. Es brutal el golpe, ¿eh? Después lo aceptas, ¿no? Lo intentas, te reinventas y finalmente cruzas el abismo. Pero ¿cuál es la razón por la que la gente no cruza el abismo? Pues precisamente porque no acepta el hecho brutal de que hay que cambiar. Y se queda ciclado o ciclada en el enojo y en la depresión, ahí abajo, pum. Y entonces son personas que te dicen, pues es que esta es la vida que me tocó, este es el esposo que me tocó, este es el trabajo que me tocó, este es el país que me tocó, este es el gobierno que me tocó. ¿Sabes qué? No te toca. Si no te gusta el guión que te tocó, quémalo y escribe otro nuevo, cuantas veces sea necesario, 1, 2, 3, 4, no importa. Si no te gusta la vida que te tocó, cámbiala, porque te tengo una noticia que quizá no sabías. Nunca vas a ser más joven que hoy. Nunca vas a tener más energía que hoy. Nunca. Así que si no te gusta lo que te tocó, reinvéntalo, reescríbelo. Entra a esa cueva a la que tanto miedo le tienes desde hace años. Si es el enamorarte, enamórate, que te den una golpiza emocionalmente hablando. No quiero decir nada físico, desde luego, pero arriésgate a ser vulnerable, arriésgate a entregarte a una persona. Si es crecer tu negocio, aviéntate a crecer tu negocio. Ese es el objetivo central de todo esto, ¿de acuerdo? Pues bien, hablando un poco de este tema, quiero que vean por favor a continuación el siguiente video. Pongan atención. Adelante. A soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell.
So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. La adversidad es buena si sabes utilizarla para crecer y reinventarte. Así que si le estás pasando mal y estás incómoda, felicidades. Porque eso quiere decir que ya llegó el momento de renacer. El dolor y el esfuerzo que estás viviendo en este momento son necesarios para convertirte en algo más grande y más fuerte. Piensa en una mariposa, por ejemplo. Una mariposa, antes de ser mariposa, es una oruga y tiene que pasar por... Ese capullo se llama crisis, ese capullo se llama divorcio, ese capullo se llama despido. Es gracias a la fuerza y el esfuerzo que tiene que hacer la mariposa para librarse del capullo que adquiere la fuerza articular para después volar como mariposa. Y terminamos donde empezamos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Se acuerdan las dos preguntas? Los grandes miedos del ser humano y de qué se arrepiente la gente antes de morir. La doctora Elizabeth Kubler-Ross entrevistó a más de 170 enfermos terminales en un hospital, a punto de morir, y les preguntó, ¿de qué se arrepienten? ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? 163 de los 170 enfermos terminales respondieron la misma cosa. ¿Ustedes de qué creen que se arrepiente la gente antes de morir? 163 dijeron que se arrepienten de no haber intentado las cosas por miedo, de no haberse casado por miedo, de no haberse divorciado por miedo, de no haber emprendido por miedo, de no haber renunciado por miedo, de no haberse ido a vivir a otro lugar por miedo, de no haber estudiado lo que amaban por miedo a sus padres. En pocas palabras, de no haber vivido por miedo. En otras palabras, de haber permitido que detuvieran su felicidad y haber vivido la vida que alguien más quiso que vivieran. En otras palabras, de haber muerto sin haber vivido. Hay gente que está esperando a que tú te sacudas ese miedo. Hay gente que te quiere muchísimo, que está esperando a que tú des el partido más importante de tu vida este 2021. El más importante. Hay gente que está esperando que le salgas y pelees fuerte por tu familia, por ti, por tu compañía, por México, por lo que sea que te llene el corazón, pero sin miedos de una vez por todas. Déjame preguntarte de nuevo, ¿qué emoción predomina en ti en este momento? ¿Miedo? Ya no. No más miedos. Fuera miedos. Ya afuera hay 7.5 billones de personas muertas de miedo. Este mundo no necesita más gente que tenga miedo. Miedo ya hay suficiente. Lo que necesita tu familia, lo que necesita tu equipo, lo que necesita tu país, no es más miedo. Lo que se busca en este momento son héroes. Y te tengo una noticia. Tú eres ese héroe. Tú eres esa heroína. Tú eres esa persona que va a salir este año a dar el partido más importante de su vida, enseñándole a todas las personas que quiere cómo se pelea en una crisis. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que hayan estado conmigo. De verdad, estoy bien contento de haberlos podido acompañar. Ojalá que sea la primera de muchas ocasiones en que nos podamos ver. Soy un gran fan de la marca, desde luego. Tengo, pues, desde el tema de mi madre, un gran apego y un cariño muy, muy importante. Y de verdad les aprecio enormemente que me hayan invitado. Ojalá nos veamos muy pronto y síganme en mis redes sociales. Ahí estoy a sus órdenes para lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte beso. Felicidades a todos ustedes por el Día Internacional de la Mujer y felicidades, desde luego, por todos los logros en Mary Kay. Un fuerte abrazo. ¡Wow! Muchas gracias, Jorge. Qué increíble conferencia acabamos de disfrutar. ¿Qué les parecieron todos los consejos que nos compartieron? La psicología de la felicidad es algo que podemos aplicar en nuestro negocio Mary Kay y en nuestra vida personal. Así es, Carmen.
Y para que inicien con ese cambio de chip a una mente más positiva e impulsen su negocio, el día de hoy les tengo una increíble sorpresa. Genial, Servando. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, pues tenemos una promoción especial con descuento